Cuando tomó el sobre en sus manos, supo que decía la carta sin necesidad de abrirla y lloró. Recordaba que un viernes a la tarde su amiga Marina le había llamado al estudio para avisarle que la iba a contactar un tal Giovanni de parte de ella para que lo asesorara. Isa, te mando un tano que rompe la piedra, que tiene más euros que Berlusconi y quiere invertir en campos y sojas y todas esas cosas que a vos te encantan y yo no tengo idea. Y quédate tranquila que habla castellano perfectamente. Isabel recordaba ese diálogo con su amiga como si hubiera sido ayer. El primer encuentro con Giovanni se produjo la semana siguiente. Al abrir la puerta de su despacho para recibirlo y verlo parado en el hall, a Isabel se le cayó la lapicera que tenía en la mano. Giovanni se adelantó y levantó la virome antes de que ella atinara a inclinarse siquiera. Todo en Isabel era torpeza porque Altano era ridículamente parecido a Mastroianni y además era elegante y educado, pero ella distaba mucho de parecerse a la Loren o a Catherine Deneuve o a Anita Esther, y no estaba en condiciones de brindarle ningún asesoramiento contable, ni impositivo, ni ningún otro en ese momento. Él hablaba castellano porque su madre era española, pero tenía un acento divino y aquella primera entrevista duró mucho más de lo debido y lo necesario. Tomaron café y se sonrieron por demás. Qué suerte, nene se durmió. Giovanni vivía en Roma, tenía una empresa de turismo, era casado y tenía 2 hijos, ya adolescentes. Bueno, algún defecto tenía que tener, pensó Isabel. Al fin y al cabo ella también tenía a Eduardo y a la chica. Le había parecido que tenían más o menos la misma edad, que eran los 50 ya cumplidos. Isabel no dudó en salir a renovar vestuario para la siguiente entrevista y el estreno surgió efecto inmediato en la mirada de Giovanni, que al verla dijo: Isabela, qué elegante que estás hoy. Ay, qué lindo que sonaba su nombre en italiano, nunca se lo habían dicho. Ella intentó devolverle el cumplido diciéndole que daba por sentado que él estaba cansado de que lo comparara con el acento italiano, y él asintió sonriendo. Giovanni se quedaba un mes en Buenos Aires y quería completar una inversión antes de irse, por lo que los encuentros se intensificaron además del trato telefónico. Ella tomó conciencia de que tenía un problema nuevo, porque una cosa era coquetear y otra muy distinta era quebrantar una fidelidad que llevaba 20 años. Qué paradoja que tanto la valentía como la cobardía entraban en la misma ecuación. Las miradas y las sonrisas eran insostenibles, las frases en doble sentido, los silencios. Giovanni era una suerte de bon vivant, de los que hacía décadas que no existían más, como Mastroianni. Si ella había considerado la posibilidad de guardar la compostura, él se lo impidió de una forma deliciosa. Estaban sentados en su despacho con 1 millón de papeles sobre el escritorio que debían analizar y firmar. Entre los papeles, Isabel encontró una hoja escrita a mano con pocas líneas y le dijo: Tenés, Giovanni, debe ser tuyo y queda mezclado. A la nena no le gusta el Él le sonrió y le hizo un gesto que indicaba claramente que lo leyera. Isabel lo acercó y con la primera línea empezó a temblar. Te llevaría a Roma y en viaje a España te regalaría un pañuelo de seda. Te llevaría a Venecia y en San Marco te propondría un paseo en góndola. Te llevaría a New York y en el Central Park te tomaría de la mano. Te llevaría a París y en plan de Bosch te pediría que cerraras los ojos para robarte un beso. Isabel sintió sus ojos llenos de lágrimas y él se puso de pie y fue en su inmediato rescate, tomándola de la mano e invitándola a pararse. Y el beso fue largo y maravilloso de película. Fellini, Visconti y Scola habían aplaudido juntos. Pasaron el resto de la tarde en el apart hotel donde Giovanni se alojaba. Dejarlo solo a la hora de la cena fue insoportable para ella, tanto como llegar a su casa y dormir junto a su marido. Ambos tenían matrimonios en los que no sufrían, pero en los que tampoco eran particularmente felices, aunque sin mayor necesidad de deshacerlos. Pero aquello que estaban viviendo era una de esas situaciones que se dan una vez en la vida y para la mayoría de la gente ninguna. ¿Cómo no vivirlo? Lo físico era simplemente la consecuencia. El poder de la mirada, las caricias, el gesto amable, el susurro y la comprensión eran infinitos. Isabel no pudo evitar comentarle a Giovanni que la relación bien podía desarrollarse como en el año que viene a la misma hora. Él festejó la ocurrencia y prometió volver en 3 meses. La primera despedida fue desgarradora para ambos. Giovanni no quería que Isabel acompañara a Ezeiza, pero ella insistió y los abrazos fueron eternos. Isabel recordaba haber pasado el resto de ese día dando vueltas por la calle sin encontrar consuelo y fuerza para llegar a su casa. Giovanni se había transformado en el propietario de una estancia en Balcarce, que ella administraría desde Buenos Aires y que serviría de excusa formal para ambos. Los 3 meses de espera fueron eternos, aunque el contacto era casi diario, entre
Isabel, que muy en el fondo era una mujer normal, sufría espantosamente si los correos o los llamados no llegaban e imaginaba todo tipo de catástrofes. En una actitud que se podía dar por descontada, había recurrido a su amiga Marina como confidente, relatándole con detalle todo lo ocurrido. Su colega la escuchaba embelesada como si fuera una radionovela de Corín Tellado. Giovanni cumplió con su promesa y a los 3 meses volvió. En el aeropuerto hicieron una escena adolescente y de ahí se escaparon directamente a la estancia, que en el caso de Isabel se suponía que eran unas jornadas de asesoramiento financiero en Bahía Blanca. Ambos agradecieron los 3 días de lluvia sin interrupción. A ninguno se le antojaba andar a caballo. Giovanni le regaló un pañuelo de seda que había comprado en Piazza Navona e Isabel un reloj con las iniciales de él grabadas por detrás. Evitaron todo lo posible hablar de sus matrimonios, no así de los hijos. Era la semana previa a Navidad, por lo que no había forma de extender la visita. Ambos estaban angustiados ante la inminencia de las fiestas, pero Isabel se le sumaban las interminables vacaciones de enero en la costa con toda la familia. Ninguno insistió en la despedida en el avión y Giovanni no pudo prometer un plazo, sí que sería lo antes posible. Isabel sobrevivió a sus vacaciones familiares gracias a la culpa y los contactos con Mastroianni fueron pocos durante ese mes. Era marzo y Giovanni no ponía fecha a su siguiente viaje e Isabel se angustiaba pero no presionaba. Un martes a la tarde ya estaba sola en su estudio, los demás ya se habían ido. Sonó el timbre. Supuso que era el molesto del encargado porque no esperaba a nadie. Cuando abrió la puerta se encontró con Giovanni, con un enorme ramo de flores en las manos, sonriéndole. Isabel estuvo a punto de desmayarse, pero logró empezar a reír y a llorar y a besarlo y a abrazarlo y dijo, ¿cómo no me avisás y que casi me matás de susto, todos juntos? A Isabel no le gustaban las sorpresas, pero esa había sido soñada. Mastroianni se había escapado de un congreso de turismo en Brasil al que debía volver al día siguiente. Se escondieron en el apart hotel, pero era imposible que pasaran la noche juntos. Irse esa noche fue una de las cosas más difíciles que Isabel recordaba haber hecho en su vida. Volvió la mañana siguiente temprano y lo sorprendió con el desayuno. Era la sorpresa que estaba a su alcance. Ambos sintieron que las pocas horas compartidas habían parecido solo un momento y Isabel lo acompañó al aeropuerto para estar juntos cada minuto que les quedaba. En los días posteriores Isabel se deprimió y cayó en cama, con bronquitis, que era una consecuencia más que lógica porque su sensación era que le faltaba el aire y se retorcía de la bronca de no poder estar con Giovanni. Él, por su parte, en un alarde de masculinidad tradicional, se había sumergido en su trabajo 12 horas por día y se desesperó al saber que ella no estaba entera. La hija mayor de Isabel intuía que su problema no eran los sentimientos impositivos, pero tampoco parecía muy interesada en averiguar la causa real del estado de su madre. Era curioso cómo ninguno de los dos proyectaba un futuro en común, que implicara una convivencia, por ejemplo, que seguramente arruinaría el romance y la aventura en cual matrimonio. Isabel pasaba horas pensando en cómo hubieran sido las cosas entre ellos de haberse conocido de jóvenes. ¿Se habrían enamorado? ¿Se habrían casado y tenido hijos? Nunca lo sabrían. Eran cosas tan distintas y para etapas de la vida tan diferentes. Por esos días Isabel recordaba haber vuelto a ver los puentes de Madison, los girasoles de Rusia, la manta del teniente francés, con muchos pañuelos a mano. Les gustaba escribirse y decirse cosas en distintos idiomas, según cuál se prestara mejor para el momento. Ella escribía, "The thought of you leaves me weak, there are no words left to speak." Y él contestaba, "Je t'aime, mon amour." Y ambos volvían a tener 20 años. El siguiente viaje de Giovanni fue planificado por ambos para ese invierno. Isabel había agendado un congreso de ciencias económicas que se haría en Rosario, que era una ciudad que ella adoraba y quería que él conociera. Se encontraron en el aeroparque y tomaron juntos el avión. Tenían 4 días para ellos solos y festejarían por adelantado el primer aniversario, ya que se habían conocido a fines de agosto. Qué alivio poder caminar de la mano por la calle, por la costanera, salir a comer, al cine, simplemente no esconderse. Una noche Giovanni se puso serio y le dijo a Isabela, "Si alguna vez me pasa algo, te va a contactar mi amigo Alessandro, que está al tanto de lo nuestro." Ella comprendió y le respondió que en su caso lo contactaría a su amiga Marina. Los dos tenían conciencia, por ejemplo, de que desconocían las direcciones y los teléfonos de sus casas simplemente para no tentarse. Isabel pudo pensar que podían desear que aquello durara hasta la vejez de ambos, pero ninguno sabía cuánto tiempo podían sostener el idilio a semejante distancia. Lo importante era saber, sin decirlo, que aquel era el último amor para los dos. No se duerman que ya termino. La tarde del día del regreso dieron un interminable paseo por el Boulevard Oroño y tomaron café y sacaron fotos y se besaron en varios faroles.
Se despidieron en Aeroparque y Isabel tuvo una extraña sensación al abrazarlo en el último instante. A diferencia del viaje anterior, los dos pudieron seguir con sus rutinas y vidas familiares en los días posteriores. El haber estado solos esos días en Rosario les había dado aire hasta el próximo encuentro. Una vez más se acercaban las benditas fiestas y Mastroianni tenía intenciones de viajar, pero en realidad era muy mala época para dejar la empresa. Para compensar la ansiedad de Isabel, Giovanni estaba más romántico que nunca y no dejaba de escribirle y de llamarla todos los días. Un lunes a la mañana habían tenido una conversación particularmente fogosa para esta hora tan temprana, al menos para ella. A la mañana siguiente sonó el celular de Isabel, que vio que se trataba de un número italiano, pero no el personal de Giovanni ni de sus oficinas. Atendió sin pensar demasiado y del otro lado de la línea se encontró con el desconocido Alessandro. Isabel estuvo a punto de cortar porque era imposible que ese hombre dijera algo bueno o agradable. Logró mantenerse al teléfono y lo que escuchó fue un relato confuso en italiano con intentos de castellano. Isabel se sentía como drogada, que en realidad ella no formaba parte de esa conversación y que le estaban relatando algo que le era totalmente ajeno. Sin embargo, Alessandro dijo en forma muy concreta que la noche anterior Giovanni volvía de una reunión de trabajo en las afueras de Roma y que en una intercepción se le cruzaron un auto y le obligaron a bajarse del suyo con una pistola para robarle todo. Aparentemente hubo un forcejeo con uno de los ladrones y Giovanni terminó con un tiro en el estómago. Alguien había llamado a una ambulancia que para cuando llegó lo encontró sin pulso. Alessandro también dijo que tenía una carta en su poder dirigida a ella, que Giovanni le había confiado tiempo antes y que al día siguiente se la despacharía por correo. Isabel solo pudo decir que le agradecía el llamado, que creía haber comprendido la mayor parte de lo dicho y que lo contactaría en otro momento en el que pudiera hilvanar algo. Una hora después, Isabela tuvo un pico de presión y debió ser internada. Permaneció una semana casi sin comer ni hablar con nadie por total falta de voluntad. Cuando estuvo en condiciones de volver al estudio, encontró sobre el escritorio la carta anunciada por Alessandro. No sabía cuánto tiempo pasaría antes de que pudiera abrirla y leer las cosas escritas